Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de la hispanidad. Y hoy es un día, como pueden ver, especial de celebración. Tengo aquí mi osito que me mandó nuestro amigo Antonio, unos chocolates que también él mandó y unas flores. Y bueno, hoy estoy celebrando con ustedes estos 10,000 corazones que estamos unidos a través de este canal, y sé que parece quizá algo menor para ustedes, pero para mí realmente ha significado un parteaguas en mi vida, el animarme a hacer este canal, el crearlo, pero lo mejor es estar en este camino juntos y haber aprendido y emprendido tantas cosas gracias a esto. Bueno, es que, como saben, vivo sola y creo que se está apareciendo alguien para que está vibrando en el canal también. ¡Ay! ¡Ah! Es el viento. Es el viento, ¿verdad? ¡Ay, qué cosas! Bueno, ya no me voy a distraer con eso. Realmente estoy muy contenta, muy agradecida, por supuesto, con ustedes por estar aquí, por darme todas esas sugerencias, por haberme llevado hasta este punto, por haber hecho que aprendiera mucho más de España, que yo creía saber algo y realmente me doy cuenta que no sé nada, que no sabía ni la milésima parte de todavía todo lo que tengo por descubrir, tanto en historia, en tradiciones, en las fiestas, en vinos, en quesos, en comida, de algo que estoy convencida es en la grandeza de la gente que habita España, porque ya la he visitado, porque siempre me he sentido como en casa ahí, y también quisiera que este canal fuera justamente un puente de unión entre Hispanoamérica y entre la madre patria, entre España. Hay muchas cosas por hacer, a veces estamos muy metidos en lo que nosotros somos y no podemos ver al otro como un hermano, como un paisano, como un compatriota, ¿no? Creo que todos, desde los diferentes puntos en los que estamos, todos buscamos el bien común, desde los diversos puntos políticos, geográficos e incluso religiosos. Creo que la grandeza de este pueblo hispanoamericano, del pueblo español, del pueblo mexicano, depende de su gente. Y eso sí nos toca, eso sí es nuestro compromiso. Hay muchas cosas por hacer: derribar la leyenda negra, construir y reconstruir los lazos, mejorar la forma en la que vemos a los otros en general, es decir, destruir las barreras como las del racismo, el clasismo o incluso el sectarismo por la religión que tienes. Creo que esa es la gran tarea, que es personal: empezar a respetar a las personas, no tolerarlas, respetarlas, entender que todos tienen distintas circunstancias y diversas vivencias que los han llevado hasta ahí, pero que en la gran mayoría sus corazones laten por las mismas razones que el nuestro, por el bien común. Así que de verdad quiero agradecer que sigan aquí, los que estuvieron conmigo cuando inicié con ese video de las fallas de Valencia. Gracias también a los que se suscribieron y después se fueron, porque en algún momento fui algo chistoso, fui algo interesante. Gracias por los aprendizajes, incluso a todos aquellos que me han criticado, que a excepción de los que me odiaban sin razón, o sea, los trolls, sus comentarios siguen ahí, porque siempre respetaré su opinión, aunque no sea la misma. Y bueno, intentaré ser cada vez más respetuosa con eso, ser cada vez más abierta,
ser cada vez, no me gusta la palabra tolerancia, no quiero ser más tolerante, quiero ser más respetuosa, quiero conocer más para poder, más comprensiva, para poder comprender todo esto que es España, toda esta argamasa de personas, de cultura, de historia, de costumbres, toda esta diversidad cultural, gastronómica, y ya no sé qué más puedo decir. Quiero agradecer porque, aunque el autor de estos regalos sea una persona, para mí representa muchísimo, representa el cariño que le puedo generar a gente que ni siquiera me conoce, a eso, gente que me ha dado su cariño de muchas formas, que han estado ahí, y perdón que me ponga un poco sentimental, pero ya saben que soy muy llorona. Entonces, de verdad, muchas gracias. Gracias por esto, gracias por seguir aquí, gracias, 10,000 gracias a cada uno de ustedes, y que aunque no puedo saber sus nombres ni ver sus caras, incluso aquellos que siempre están comentando y están al pendiente, no conozco sus caras, solamente esas imágenes que a veces tienen en YouTube, o los nombres, algunos muy graciosos que se ponen. Entonces, muchas gracias por todo su cariño, que eso pues no tiene precio. Y bueno, llegó el momento de la celebración, y yo, que como saben que soy muy comelona y muy pastelera, muy golosa, entonces pues tengo aquí un regalo que me hice a mí misma, que es este pastel. Y por favor, quiero que lo vean. La verdad es que está increíble. Tiene, bueno, pues el gracias por los 10,000. Tiene aquí un abanico. Estos fueron detalles de la repostera. La verdad es que me gustó muchísimo. Mi vino Protos, Dios, para que vean que esto no está editado. ¡Ay, mi vino! Manché todo. En fin. Bueno, tiene un vino, porque pues vino. Y mi foto. También tiene obviamente la bandera, y tiene un balón porque pues España es un grande en fútbol, y por supuesto el toro. Así que, como en todo pastel, dicen que hay que pedir un deseo y apagar las velas. A ver. He puesto una velita por cada 1,000 personas. Es que no lo puedo creer. 10,000 personas es muchísimo. Es demasiado. Ni siquiera sé cómo llegué aquí. Ni siquiera sé cómo sucedió. Es demasiado bueno para mí, y les agradezco mucho. Y bueno, la verdad es que 1,000, o sea, cada velita representa a 1,000 personas. 1,000 personas. En los 5 continentes. He de decirles que hay gente que me ve, por supuesto, en América, en España, en Alemania, en muchos países europeos, pero también hay gente en África, hay gente que me ve desde Australia, bueno, desde Oceanía. Entonces lo puse así para que no dañara. Y voy a pedir un deseo. Dicen que no se debe, que los deseos no se deben decir porque no se cumplen, pero yo creo que si se unen a mi deseo lo podemos cumplir, y mi deseo hoy es la unidad de Hispanoamérica y la unidad de las personas y la paz mundial. La unidad de Hispanoamérica. ¡Bravo! No sé, no quiero partirlo porque es demasiado, pero lo que sí quiero decir es salud. Salud por nosotros, salud por nuestros países, que estamos hermanados no solo por el idioma, sino por las costumbres y por todo lo que hace 500 años sucedió, llamémosle como le queramos llamar. Así que salud
con mi vino Protos. Que viva España y que viva México y que viva Hispanoamérica unida. Bueno, no sé si partir el pastel, la verdad es que no quiero. Está muy bonito. Está muy, muy bonito. Se los vuelvo a enseñar, soy yo. Nunca habían tenido un pastel así, la verdad. Y quiero agradecer mucho a Mel porque siento que le puso corazón. Le puso aquí a la Sagrada Familia, se me olvidó mencionarlo. Y bueno, ella consideró que esta era la mejor foto. La verdad es que yo no sabía cómo iba a quedar hasta que hoy que lo fui a recoger. Y tuvimos también como vicisitudes con eso porque no sabía si ponerlo ayer, antier, porque le había dicho un día, luego le dije, ¿sabes qué? No voy a llegar ese día. Y luego calculamos y bueno, todo se dio y que sí le atinamos. Entonces voy a partirlo, que lo parta. Como estoy solita, nadie, bueno, y el fantasma o qué sé yo, nadie me puede cantar que lo parta, que lo muerda. Como saben, aquí en México tenemos la costumbre de la mordida, pero como no hay nadie, bueno, el fantasma, te empujan, pero a veces eso arruina el pastel y no merece eso. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque yo les decía que tenemos acciones individuales para construir este sueño para algunos, quizá no sea para todos, pero creo que podríamos empezar, por ejemplo, los mexicanos que sueñan con ir a Europa, pues que cambien un poco el chip y ya no sueñen con París, sino que sueñen con que la primera ciudad que quisieran visitar sea Madrid, ¿no? O Barcelona, es decir, que hagamos esta unión, pero desde todos los frentes, y en este momento de la historia un frente económico sería ideal. Entonces, cuando vean productos, procuren que sean, si son frutas, compren frutas que sean americanas, que regularmente vienen de nuestros países, que van de Venezuela. Si van a comprar un vino que no sea español, no compren vinos italianos, compren vinos chilenos, vinos argentinos. Cuando compren aguacates mexicanos. Cuando vayan a la tienda, cuando vayan a los restaurantes, y lo mismo nosotros, es decir, preferir lo nuestro y empezar a sentir que lo nuestro es esta identidad de nosotros los países, tanto en Europa como es el fantasma. En Europa, tanto en América. Bueno, les voy a contar. La puerta estoy en el comedor y está la puerta de la cocina. Y la puerta de la cocina es de cantina, que se llama, ¿no? Entonces, pues ahorita está haciendo mucho viento y la mueve y pues me asusta. Entonces, hagamos eso, prefiramos los productos que vienen de nuestras tierras. De verdad, lo digo en serio, creemos que no. Y cuando se vayan, en vez de irse a Fiji o irse a África, vengan a América, descubran este pasado que también los une. En el grupo de Mexpañola, más del 90% no ha visitado México, lo cual a mí se me hace una aberración, porque además para ustedes es mucho más fácil por las condiciones económicas que tienen viajar, y que no viajen a México porque lo único que tienen en la idea es la serie de Narcos. Pues la verdad es vergonzoso, ¿no? Pero no es vergonzoso para México, porque México no es Narcos. México, si no, no podría funcionar. Es una cosa obvia y evidente. Ninguna sociedad que estuviera realmente llena solamente de narcotráfico podría subsistir. Por supuesto, habemos médicos, hay carpinteros, hay abogados, hay toda una sociedad, una construcción social que no son narcos. Por favor, quítense eso. Colombia tampoco es narcos. Bolivia no es solo pobreza y cocaína. Este continente está lleno de bellezas y de riquezas
tanto naturales como culturales, como históricas y gastronómicas, ni se diga. Así que se me hace criminal que ustedes como españoles conozcan antes otros sitios que conocer sus raíces, porque si estamos hablando que somos Hispanoamérica unida, estas también son sus raíces. Todos conformamos parte de nuestras historias, así que quiero ver que muchos de ustedes en su próximo viaje estén visitando México, por supuesto, pero también cualquier país de América, cualquier país. Y bueno, pues llegó la hora de comer el pastel, que se ve muy rico. Es de zanahoria con queso. Huele riquísimo. La verdad es que estoy muy contenta, por supuesto, por haber llegado a los 10,000. Estoy triste por haber tirado mi vino Protos, por Dios. Y estaba delicioso, pero ahora me sirvo más. Eso fue todo en esta mini celebración de los 10,000, que además de ser una celebración, es un video de agradecimiento a todos ustedes por su cariño, por seguir aquí, a pesar de todas las cosas que han sucedido en este canal. Gracias, de verdad, muchas gracias. Agur.